Pretendo mostrar una explicación sobre la transferencia de fármacos a través de membranas biológicas. Estos mismos principios que vamos a ver pueden ser usados en los análisis de otras sustancias exógenas e incluso de todas las endógenas, es decir, las sintetizadas en el propio organismo. El dibujo representa una membrana celular que separa un medio interno, el líquido intracelular, de uno externo, el líquido extracelular o intersticial. Los fosfolípidos y las proteínas de membrana forman el conjunto de lo que conocemos como membrana celular, que tiene un carácter de semipermeable, lo que permite que pasen a través de ella ciertos iones y moléculas. Los fosfolípidos, como formadores de bicapa lipídica, son los responsables de constituir la barrera que impide el ingreso o salida de sustancias. Todas las moléculas o iones, tanto de los líquidos intracelulares como de los líquidos extracelulares, siempre están en continuo movimiento. Un aspecto a tener en cuenta es la solubilidad, la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en un líquido o mezclarse. Aquí representamos sustancias con carácter hidrosoluble y sustancias con carácter liposoluble. Las sustancias hidrosolubles tienen mayor afinidad por el agua tanto del líquido intracelular como del líquido extracelular. A una sustancia de este tipo se le dificulta atravesar membranas por la capa lipídica debido a su poderosa afinidad al agua. Mientras tanto, las sustancias liposolubles tienen afinidad por esa capa bilipídica y se disuelven en ella, incluso pueden introducirse dentro de ella, dentro de los fosfolípidos, y hacer parte de la membrana. En el líquido intersticial he representado moléculas de diverso tamaño y capacidad diferente para atravesar membrana por ser hidrosolubles y liposolubles. Justamente, el segundo aspecto a tener en cuenta es el tamaño molecular. Del tamaño depende, en buena parte, el modelo de transferencia a través de membrana que use cada una de las sustancias. Este tamaño depende del número de átomos y es por ello que existen micromoléculas y macromoléculas. Por ser la membrana una barrera selectiva, se establecen diferencias en composiciones de electrolitos, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Las sustancias o solutos farmacológicos, por ejemplo, realizan recorridos atravesando membranas en mayor o menor proporción y a diferentes tipos de velocidad. Cualquier sustancia química que entra o sale del organismo suele atravesar membranas. En general, deben cruzarse en varias, cientos y hasta miles. La membrana semipermeable, que envuelve a las células, está formada por una capa bimolecular de material lipídico en la cual están incrustadas proteínas producidas dentro de la misma célula. En conjunto, esta capa contiene un grosor aproximado de unos 8 nanómetros. La baja velocidad en la que las moléculas pueden difundir al otro lado de la membrana causa una saturación o una acumulación. Si una sustancia soluble en grasa, o sea liposoluble, se acerca a una membrana, se disuelve libremente en el material lipídico y establece una cabeza de puente al otro lado. Cabeza de puente propicia para generar reacciones bioquímicas. Entonces tiene lugar una transferencia a través de la membrana a una velocidad proporcional al gradiente de concentración. Este tipo de transporte es un transporte pasivo. Entonces existen dos tipos de transporte. Transporte pasivo
y transporte activo. El transporte pasivo está representado por procesos de transferencia denominados difusión simple y filtración. Y los transportes especializados se caracterizan por ser denominados difusión facilitada, transporte activo y fagocitosis y pinocitosis. En cuanto al gasto de energía, la difusión simple, la filtración y la difusión facilitada no gastan energía metabólica. El transporte activo y la pinocitosis sí tienen como característica el gasto de energía. Fijémonos inicialmente en la difusión simple. El fármaco atraviesa la membrana gracias a que es soluble en la capa lipídica, es decir, las sustancias deben incorporarse o solubilizarse en la membrana. Estas sustancias son llamadas liposolubles. Establecen entonces un flujo neto hacia el área de menor concentración de ese soluto. No requiere gasto de energía por parte de la célula. La difusión es independiente entre las moléculas, es decir, cada molécula puede difundir en una parte diferente de la membrana y puede incluso ser al mismo tiempo. Igualmente, estos sistemas no generan saturación porque el movimiento molecular se detiene cuando alcanza un equilibrio, es decir, responde a los gradientes de concentración. Acá podemos ver que existe una cantidad ya importante de este fármaco, lo cual genera fuerzas de repulsión entre ellos por tener la misma carga y el mismo tamaño, lo que genera una disminución en la velocidad de transferencia. Vámonos ahora a la filtración. El agua y otros tipos de iones inorgánicos, como el sodio, como el cloro o el potasio, y otras pequeñas moléculas que no son solubles en lípidos, aparecen al otro lado de la membrana. Como aparecen al otro lado de la membrana, se dio origen al concepto de que la membrana celular no era continua, sino que estaba punteada por pequeños poros o canales por los cuales podía pasar el agua. Esas son las acuaporinas, por donde existen flujos de agua que arrastra moléculas pequeñas, hidrosolubles, polares o no polares, que utilizan esos canales acuosos para poder transferir a través de la membrana. Este es un proceso pasivo en donde las moléculas se mueven siguiendo un gradiente de presión hidrostática o presión osmótica que da lugar al flujo de agua que arrastra cualquier molécula hidrosoluble pequeña y la transfiere al otro lado de la membrana. Las acuaporinas tienen un radio efectivo de 0.4 nanómetros y permite el paso de moléculas muy pequeñas. Como la mayoría de fármacos suelen tener un diámetro mayor de 1 nanómetro, este tipo de sistema de transporte limita el paso de fármacos de un lado hacia el otro. Sin embargo, los metabolitos de los fármacos creados en los procesos de biotransformación, ya como tienen un pequeño tamaño, ese pequeño tamaño es óptimo para usar este medio de transporte. Es así como si en este dibujo esa membrana fuese del hepatocito. Esta es la forma en que los metabolitos abandonan la célula para comenzar a ser eliminados después de los procesos de biotransformación. Ahora nos vamos a referir a los transportes especializados. Estos se caracterizan por usar proteínas transportadoras que se encuentran incrustadas dentro de la membrana y que son sintetizadas al interior del núcleo, en donde participan retículos endoplásmicos rugosos, ribosomas y aparatos de Golgi. Estas proteínas son propias, creadas a partir de la información genética. Por ello, estas proteínas son específicas para cada tipo de célula y forman un complejo de unión con un fármaco de tipo
reversible, ya que la molécula o fármaco deberá ser movilizada. Como estas proteínas o moléculas transportadoras pueden tener mucho fármaco a transportar hacia el otro lado de la membrana, se pueden esos fármacos saturar y precisamente genera un medio competitivo con otras moléculas iguales o similares que utilizan estos mismos sistemas de transporte. La saturación ocurre muchas veces porque el número de transportadores es inferior a la cantidad de fármacos para ser transportado. Es decir, el nivel de fármacos supera el número de transportadores. Estos tipos de transferencia son rápidos, más que el utilizado por otras sustancias de peso molecular y liposolubilidad similar que atraviesan por difusión simple. Las transferencias entonces dependen de la proteína transportadora. Vamos a la difusión facilitada. Usualmente, esa difusión facilitada está regulada por hormonas. Es una transferencia de moléculas hidrosolubles de mayor peso molecular que no pueden ingresar por filtración y que utilizan transportadores, creando un movimiento a favor del gradiente de concentración sin gasto de energía. Selectivo, es competitivo, es saturable y la transferencia es de tipo unidireccional. Aquí la molécula hidrosoluble de gran peso molecular se une a la proteína transportadora y la proteína transportadora genera un cambio sutil en su estructura molecular, lo que hace que el fármaco logre traspasarse hacia el interior de la célula, siempre a favor del gradiente de concentración. Así se cumple la absorción intestinal de fármacos, también la absorción de vitamina B12, y así se cumple la mayoría de transportes de mecanismos de secreción tubular renal de muchos fármacos. Igualmente, la difusión facilitada es el mecanismo más importante en la absorción, la distribución y la excreción de fármacos. El transporte activo es una difusión que también es selectiva, saturable, competitiva y unidireccional. Va en contra del gradiente de concentración. Vemos cómo el fármaco se acopla a la proteína y para poder traspasarla al otro lado de la membrana va a requerir energía. La energía es aportada por el metabolismo celular a través del ATP, haciendo que la proteína transportadora logre introducir el fármaco, así sea en contra del gradiente de concentración. Este tipo de transporte se usa en la excreción renal y biliar de algunos ácidos y de algunas bases. Finalmente, los procesos por incorporación con la membrana son sistemas usados por fármacos de alto peso molecular. También lo hacen las proteínas, también lo hacen las hormonas tipo proteínas, en el que el fármaco genera una invaginación de una parte de la membrana y formación de una vesícula rodeado de fosfolípidos propios de la membrana celular, creando una membrana que le permite una individualización de la molécula. Es decir, pasa el fármaco sin romper la membrana. Cuando se trata del traspaso de material particulado, nos referimos a fagocitosis. Cuando lo que se traspasa es material soluble, es una pinocitosis. Este sistema, fuera de requerir energía en forma de ATP, requiere calcio. Va en contra de los gradientes de concentración, puede transportar sustancias tanto hidrosolubles como liposolubles de peso molecular alto, es bidireccional, lo usan algunas proteínas, lo usan algunas vitaminas y no es competitivo.